Ok, y más que enseñar cómo asegurar que el resultado de las empresas sí logra tener un impacto realmente en términos de eficacia, ¿sí? En la planeación, en nuestros ámbitos del sector que estemos, en el que estemos incursos, dependiendo del tipo de cooperativa, de fondo de empleados, de asociaciones mutuales, etcétera, etcétera. ¿En qué medida sí está nuestra vocación, nuestro objeto social correspondiendo y teniendo una incidencia en esa planificación de nuestro entorno? Pues vea, yo pienso que en el sector de la economía solidaria ah, ha faltado mucho lo que es la visibilidad de muchas cooperativas y fondos de empleados, hacen sus informes, sus asambleas cada año, hacen sus informes de gestión, pero los informes de gestión pareciera que se están quedando como al interno, pero hay poca visibilidad de logros y de impacto y de resultados a nivel local, en el ámbito departamental, inclusive en el ámbito nacional. Le contaba yo ahorita al profesor Harry que el decreto 2880 precisamente fue un golazo que el gobierno nacional, llamémoslo así golazo, ahora con la coyuntura mundial, fue un golazo que le hace el sector solidario frente al impacto que está teniendo en el sistema educativo. Entonces, donde le obliga a cada uno de los fondos de empleados y cooperativas del 20% de sus excedentes, invertirlos en procesos de educación formal, de una manera de contrarrestar precisamente de unos logros financieros que ha tenido el sector solidario. Entonces el gobierno nacional, pasen esos dineros y ayudemos a fortalecer el sistema educativo, entre comillas, ¿cierto? Pero son golazos precisamente por la poca visibilidad y el impacto que ha tenido estas empresas a nivel nacional. Creo yo que es una de las características, el poco impacto, la poca visibilidad. No sé si el profesor Harry tiene otra visión. No, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, pero lo que habría que entender es que la economía solidaria es una herramienta del Estado en mejorar la calidad de vida de su población, que es una forma de inserción y de integración de la gente, porque una democracia en la cual la gente no participa no es democracia. Una cooperativa donde la gente no participa difícilmente puede ser una herramienta de solución de esa problemática. Sí, nos está prácticamente haciendo un llamado a otro gran interrogante que tenía para ustedes con relación a la cultura. Decíamos que necesitábamos una cultura, esa cultura política, esa cultura ciudadana, esa cultura de participación, esa cultura de activación, esa cultura de solidaridad. ¿Dónde ha quedado? ¿Cómo poderla afianzar y cómo podernos comprometer si es que se trata de establecer como íconos o de alguna manera y principios en unas situaciones tan críticas a las que hemos podido llegar y que aún así permitimos que sucedan muchas cosas y como que seguimos refrendando unos modelos y unas formas de gestionar porque hay que cumplir con tal entidad y hacer mostrar tales resultados y como que seguir en este cruce de cuentas donde no terminamos de ver qué es la cultura que realmente estamos forjando con estas actividades, con estos objetos sociales que tenemos. Yo pienso que a nivel cultural una de las falencias, y no solamente a nivel colombiano, sino latinoamericano, y hablemos específicamente entonces de Colombia, estamos hablando de la cultura de la individualidad. Aquí todavía aceptamos que es primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Es muy complicado generar procesos de asociatividad en Colombia precisamente por la cultura individualista, ¿sí? Porque desde muy pequeños, por estructuras mentales, modelos mentales, imaginarios, creencias, lo que podamos concebir, se nos ha dificultado trabajar con el otro. Entonces generar procesos de trabajo en equipo, de comunicación, de confianza, es supremamente complicado. Culturalmente tenemos como unas cerraduras, unos modelos mentales que nos dificulta mucho ese proceso. Generar lazos de confianza, de participación, de solidaridad, de cooperación. Culturalmente se nos ha dificultado y que es el sector solidario el llamado precisamente a romper esos esquemas, el llamado a ser como el precursor de un modelo realmente solidario. Pero es que es muy contradictorio porque a veces el sector solidario es lo más insolidario y se vuelve muy contradictorio. Lo que tú dijiste de que hay empresas solidarias o cooperativas que tienen grandes excedentes
y que tienen en estado de miseria o pobreza a sus asociados, es una muestra de ese individualismo de que tú hablas, porque no hay solidaridad, sencillamente. Y yo decía aquí alguna vez que la solidaridad hay que empezar a enseñársela a quienes son directivos de las empresas solidarias, porque no saben de solidaridad. El Comité de Educación debe tener como prioridad, uno, que se haga educación a fondo, y no solo educación intraorganización, sino que se salga de la organización para crear el movimiento de difusión de que hablaba yo y que es necesario. Es tal vez la única manera de romper ese individualismo que ha sido alimentado desde las clases dominantes, porque un país de individualistas es un país muy fácil de manejar. Entonces se necesitan esas reformas y yo no veo otro camino que el de la educación. Y yo les comentaba que oía que en Ecuador los índices están subiendo rápidamente. Razón, están invirtiendo en educación por montones y ya están por encima de nosotros está cualquier país, porque estamos de últimos en las pruebas PISA, estamos de últimos en las evaluaciones de la OCDE. Entonces, con esa educación, ¿cómo vamos a llegar a cambiar de modelo de lucro por un modelo solidario? Y fuera de eso hay otra cosa que hace parte de la veeduría. La denuncia que hace doctor Osorio es muy importante, que haya capitales tan concentrados y pobreza tan grande en los asociados. Entonces eso hay que meterlo en la veeduría. ¿Por qué no se están cumpliendo los objetivos de las empresas cooperativas? ¿Por qué no se están cumpliendo los objetivos de la solidaridad? Con toda seguridad en esas empresas se va a encontrar que nadie sabe de solidaridad. Y con lo que tú dices, estamos seguros de que los directivos no tienen idea de la solidaridad. Sí. Saben de administración, pero de administración solidaria. Es decir, capital. Pero fíjate, para no apartarnos un poco del Profesor, problema. Perdón, un segundo que le Espérate, interrumpa. voy antes que se me olvide, ¿cierto? Sí. Este detalle. Ese afán de lucro, por el lucro que dice el doctor Alarcón, que dices tú, nos conduce a un proceso de corrupción. Claro. Que es ahí donde viene el problema de la veeduría, en que por ese afán de lucro no me importa pasar sobre barreras morales, éticas, lo importante es que yo acceda a determinado tipo de bienes sin saber aún si esos bienes que adquirí los pueda siquiera disfrutar. Ese es el problema, digamos, de ese individualismo exacerbado con un afán de lucro y genera la corrupción, que ¿qué es lo que es el narcotráfico? Que es el desplazamiento de la gente, que es la pérdida de la tierra, etc. Es la corrupción. No es un componente ajeno. ¿Y cómo podemos combatir esa corrupción? Precisamente cambiando la axiología, los valores de la gente a su origen en términos de construir una sociedad más equilibrada, no digo justa, sino un poco más equilibrada.